Hace unos días el economista y youtuber Marc Vidal publicó un vídeo para hablar de la reducción de la inflación en España con el objetivo, según él, de desvelar lo que se oculta al respecto. Pero en realidad lo único que hace en su vídeo es lanzar vergonzosas y burdas mentiras y falsedades, todo con el objetivo de alarmar a la gente y de atacar las políticas del gobierno de coalición. Y se puede demostrar muy fácilmente, como veréis a continuación. Ya expliqué hace un tiempo que Marc Vidal está muy equivocado con las reglas fiscales europeas, pero en cualquier caso aquello era más complejo y debatible. En este vídeo es inequívoco e irrefutable que miente, porque él no es tonto y no está mal informado. Así que vamos a desmontar sus mentiras y manipulaciones para que la gente sepa la verdad. Quiero agradecer a mis mecenas de Patreon su apoyo y colaboración porque gracias a ellos este contenido está llegando a mucha más gente. Si tú también quieres ayudar y participar, te dejo un enlace en la descripción del vídeo. El vídeo de Marc Vidal está repleto de mentiras y de manipulaciones, pero es que empieza con la más grave de todas. Lo primero que debemos saber es que al gobierno le interesa la inflación alta. Es absolutamente falso y es fácil de demostrar. Cualquier persona en primero de carrera de Ciencias Políticas sabe que es precisamente lo contrario. Los estudios académicos demuestran que en los periodos de elevada inflación han tumbado más gobiernos que cualquier otro error político o económico. Y es fácil de entender, la gente pierde capacidad económica por culpa de la inflación, se cabrea y cuando le toca votar, castiga al gobierno de turno por considerarlo responsable de sus penurias. Así que si algo temen por encima de todo los gobiernos es la inflación elevada. Y por eso la intentan evitar a toda costa aprobando multitud de medidas porque saben que su supervivencia está en juego. Y es que si a los gobiernos les viniese bien la inflación, no estaremos viendo a todos los gobiernos del mundo dedicando un montón de recursos para tratar de contenerla. Decir que al gobierno le interesa la inflación alta es sencillamente mentir. Lo que Marc Vidal dice es que la inflación elevada aumenta inercialmente la recaudación tributaria, lo cual es cierto, pero en cualquier caso eso beneficiaría al Estado, no al gobierno, que no es lo mismo y él lo debería saber. De todas formas, también miente con lo siguiente. El segundo efecto de la inflación también es favorable al Estado, es que los deudores deben menos en términos reales. Como el principal deudor en las economías modernas es el Estado. Otra mentira de la gorda, también fácil de desmontar. El principal deudor de las economías modernas no es el Estado, sino el sector privado, las familias y las empresas. Y esto es así en la inmensa mayoría de los países del mundo. Aquí podéis ver los más endeudados. La barra roja es la deuda privada y la barra azul es la deuda pública. Decir que el principal deudor es el Estado es sencillamente mentir. Así que como la inflación beneficia a los deudores, el principal beneficiado de la inflación no es el Estado, sino las familias y empresas endeudadas. Pero sigamos, que esto no ha hecho más que empezar. Según han destacado, por ejemplo, las fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño, la ministra de Economía, el alza de los precios ha vuelto a desacelerarse, según ellos. Según ellos no, según el Instituto Nacional de Estadística, cuya metodología está avalada por la Oficina de Estadísticas Europea y otros organismos internacionales. Si Marc Vidal quiere sembrar dudas sobre su cálculo, entonces que aporte pruebas, porque de lo contrario, lo único que estará haciendo será calumniar gratuitamente. El alza de los precios ha vuelto a desacelerarse, según ellos, en noviembre por cuarto mes consecutivo, por lo que continúa, como dicen, la tendencia hacia la moderación iniciada este verano pasado. Y la verdad es que ellos dicen que es gracias a todas sus decisiones. No solo lo dice el gobierno, lo decimos todos los que tenemos ojos en la cara y que tratamos de ser objetivos, no como él. Ya hice un vídeo en el que expliqué por qué las medidas aplicadas por el gobierno han reducido la inflación, pero lo resumo aquí. En todos los meses en los que el gobierno aplicó medidas para reducir la inflación, esta cayó. En abril con el descuento de 20 céntimos en los carburantes, en julio con la reducción del IVA en la electricidad del 10% al 5% y en septiembre con el descuento en el transporte público. A lo mejor Marc Vidal piensa que es simplemente casualidad que cuando el gobierno aplica medidas para reducir la inflación baje. Habría que preguntarle. A todo esto hay que sumarle la excepción ibérica, que tal y como expliqué en este vídeo, ha contribuido a reducir el precio de la electricidad y por lo tanto a reducir la inflación, sobre todo desde septiembre. Lo más gracioso y desconcertante de todo esto es que incluso Marc Vidal lo llega a reconocer en una parte de su vídeo. El control de precios está remitiendo artificialmente el coste de algunos productos. Está reconociendo que los controles de precios, como lo es la excepción ibérica, que es un control de precios sobre el gas natural y sobre la luz, han contribuido a reducir la inflación. Así que se está contradiciendo consigo mismo porque antes ha dicho que el gobierno no ha tenido nada que ver con la reducción de la inflación. Eso sí, él matiza que es una remisión artificial, porque por lo visto para él cuando las empresas como Mercadona aumentan los precios eso es algo natural, pero cuando el Estado reduce los precios eso es algo artificial. Obviamente es un sesgo ideológico del libro.
Y la verdad es que ellos dicen que es gracias a todas sus decisiones. Y si analizamos los datos del IPC adelantado para noviembre, vamos a ver una pérdida del poder adquisitivo amplificado a lo largo de 18 meses. ¿Qué tiene que ver? Una cosa no quita la otra. La inflación puede estar reduciéndose por las políticas aplicadas por el gobierno y al mismo tiempo la gente puede estar perdiendo capacidad adquisitiva porque la inflación sube más que sus rentas. No se puede poner en duda que el gobierno haya reducido la inflación señalando que la gente tiene ahora menos capacidad adquisitiva. De verdad, es que no hay rigor ni coherencia en su discurso, son solo ataques gratuitos y forzados. El IPC general de España ha venido rebasando la media de la eurozona desde marzo de 2021 hasta septiembre de 2022. Desde entonces, la inflación nacional ha caído por debajo de la europea en una brecha que lleva ya unos 3,5 puntos, que no es poca cosa. Este hecho está, por tanto, relacionado con la fuerte caída del precio que se paga en España por la electricidad. Fuerte caída de la electricidad que se debe a la excepción ibérica, medida política aplicada por los gobiernos español y portugués. Pero no lo diga, vaya a ser que a la gente se le quede una buena imagen de dichos gobiernos. Mucho mejor que la gente piense que la reducción del precio de la electricidad se debe únicamente a factores externos y que no tienen nada que ver con las políticas adoptadas, ocultando conscientemente que España tiene la inflación más baja de toda la eurozona. Porque si lo dijera, se vería obligado a reconocer que algo ha tenido que ver el gobierno español en esta reducción de la inflación. O por la polémica metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para calcular el IPC, que resulta que no incluye a los consumidores que se encuentran con contratos del mercado libre, y resulta que ellos son la mayoría. Más del 60% de los hogares tienen este tipo de tarifa que no se contempla cuando hacen el IPC, y si baja o no baja, pues eso ni afecta. Esto es increíble, porque es que le da totalmente la vuelta al asunto, y aquí ya no parece ser mala intención, sino simple desconocimiento. Vamos a ver, el Instituto Nacional de Estadística comete un sesgo enorme a la hora de calcular el IPC, en efecto, pero es que precisamente eso infla artificialmente el indicador del IPC, no lo desinfla como Marc Vidal intenta hacer creer. Esto es algo que ya lo denuncié hace tiempo en un vídeo. El INE considera que todos los consumidores tienen la tarifa de luz regulada, que es esa que fluctúa constantemente con el mercado, pero es que solo la tiene en torno a la mitad de la gente. Y esa tarifa el año pasado ha sido mucho más elevada que la tarifa del mercado libre, que fija durante todo un año y que obviamente tarda tiempo en adaptarse a los precios internacionales del mercado, por lo que el IPC estaba artificialmente inflado. Y esto no es algo que yo me haya inventado, lo reconocen incluso CaixaBank y el economista liberal Juan Ramón Rayo. ¿Dijo algo entonces Marc Vidal? Si fuese coherente, tendría que haber denunciado entonces que la inflación en España era realmente más baja de lo que marcaba el IPC. Y no me he visto todos sus vídeos, pero algo me dice que no lo hizo. En los últimos meses, este sesgo en el cálculo del IPC ha perdido importancia porque los contratos de la tarifa fija se han ido actualizando y ahora reflejan un valor más próximo a los precios internacionales. Pero esto solo demuestra que el indicador del IPC se aproxima ahora más al valor real, no que esté desinflado. Le da la vuelta a la tortilla y concluye algo absolutamente falso. El IPC no es menor de lo que debería ser, sino que antes era mayor de lo que debería ser. El aumento de los precios proyectado de cara al próximo ejercicio ronda el 5% y llama la atención en clave europea porque es un nivel mayor del que se esperan muchos de nuestros socios en la propia eurozona. Tócate los pies, mirad qué hábil es manipulando. En los más de 13 minutos que dura su vídeo no dice nada de que actualmente España tiene la tasa de inflación más baja de toda la eurozona, pero sí le da tiempo a decir que hace un año tenía una de las tasas de inflación más elevadas de Europa y que en el futuro, que nadie conoce pero bueno, tendrá más inflación que los países socios. Evita hablar de los datos del presente porque son buenos, pero habla de los datos del pasado porque eran malos, sin decir claro que el IPC entonces estaba artificialmente inflado, y habla del futuro sirviéndose de la bola de cristal para decir que serán malos. Que es el colmo de la manipulación. Que el problema de la inflación subyacente se está enquistando, lo que esconde básicamente un enorme problema. Otro como Santiago Niño Becerra, que tal y como expliqué en este vídeo, para no hablar de que España tiene ahora la inflación más baja de Europa, se meten con la inflación subyacente, dando a entender que es un mal dato, pero por supuesto sin comparar con otros países, vaya a ser que la gente se dé cuenta de que no está tan mal la cosa. Pero ya traigo yo los datos. La inflación subyacente en España no es mala ni mucho menos, está por debajo de la media y relativamente cerca de los países con mejor situación, solo exceptuando a Suiza, que supone un caso extraordinario. Tal y como por cierto expliqué en este vídeo en el que desmonté el discurso de Visual Economic. El control de precios está remitiendo artificialmente el coste de algunos productos, porque al levantar esos topes podrían desestabilizarse todos los precios de nuevo. Como los datos actuales son positivos, tiene que volver a recurrir a Futurible para pintar las cosas feas, retirar los controles
controles de precios que están reduciendo la inflación, evidentemente podría hacer que aumentara, pero es que para eso los han puesto. La idea es retirarlos solo cuando haya pasado este episodio inflacionario, que recordemos, y que incluso Marc Vidal ha reconocido en más de una ocasión, se originó por la pandemia y se agravó con la guerra de Ucrania. Es de suponer que sean factores temporales y que en algún momento acabarán, y para entonces ya se podrán retirar los controles de precio. Toca reducir el gasto deficitario, pues genera inflación. Reducir la política monetaria expansiva y la compra de deuda, pues genera inflación. Vamos a ver, si él mismo ha reconocido acertadamente en muchos de sus vídeos que la inflación se debe a factores de oferta, no sé a qué viene señalar ahora como culpable al gasto público deficitario y a la política monetaria expansiva. Es que entra en contradicción con sus propias tesis. Como he explicado en tantos otros vídeos, el gasto público ha sido durante casi todos los años de la historia deficitario. Así que no es eso lo que ha podido generar la inflación actual, que solo comenzó a preocupar hace un año. Y lo mismo ocurre con la política monetaria, que ha sido expansiva desde el año 2010 en Estados Unidos y en Reino Unido y desde el año 2012 en Europa. Culpar a eso de la inflación no es solo absurdo, sino que contradice lo que propio Marc Vidal explica en sus vídeos. Por ejemplo, nos encontramos con una situación muy específica, en la que la inflación está impulsada sobre todo por impactos en el lado de la oferta. De hecho, sin ir más lejos, en este mismo vídeo, Marc Vidal señala la misma dirección, al comentar que la relajación en los problemas de oferta podría reducir la inflación. Las presiones de precios en la parte más alta de la cadena de producción están comenzando a disminuir, es cierto. Tanto los precios de las materias primas, los costes de flete para el transporte, los precios de fábrica, todos estos están comenzando a caer de manera importante desde sus niveles máximos de los últimos meses. Por eso podría ser, la inflación seguirá normalizándose en 2023. Pero este análisis, que es correcto, de pronto lo olvida y prefiere culpar de la inflación al déficit y a la deuda pública. Como si las políticas de austeridad que acaba proponiendo pudieran acabar con los cuellos de botella internacionales en el comercio marítimo y también con la guerra de Ucrania. Pero ojo, porque no solo propone políticas de austeridad como buen economista de derecha, sino que también propone recortes en los salarios. Estar muy atentos a las tensiones salariales que podrían, de momento, no lo han hecho, estimular aún más la inflación. A ver si lo entiendo. Él reconoce que los salarios no están aumentando la inflación, pero propone que no crezcan por si acaso. Esto no es algo científico, es simplemente 100% ideológico. Tanto la OCDE como el Banco Internacional de Pagos, como incluso el propio Banco Central Europeo, reconocen que los salarios no están aumentando la inflación. Pero Marc Vidal prefiere ser más papista que el Papa. Y si el gobierno dejase de generar inflación a base de expandir el gasto deficitario, pues podríamos incluso reducir el peso del presupuesto público sobre el PIB y ajustar de ese modo la presión sobre los precios. Pero si justo ha reconocido hace un rato que los controles de precios aprobados por el gobierno que se realizan con gasto deficitario reducen la inflación. Ahora dice que el gobierno genera inflación con su gasto público. ¿En qué quedamos? Los descuentos en los carburantes, los descuentos en el transporte público y la reducción del IVA de la luz, que reducen la inflación, se realizan con gasto público deficitario. Se contradice a sí mismo. Como decía, incoherencias por todas partes, porque es que lo que le preocupa no es mantener un discurso científicamente sólido y riguroso, sino simplemente atacar las políticas del gobierno. Y por si con todo lo anterior no hubiese quedado demostrado, aquí tenéis el colofón. Igual por eso el PSOE prepara una campaña para convencer a la gente de lo bueno que es comerse las sobras. Sí, el PSOE ha decidido lanzar una campaña de supuesta sensibilización, centrada en explicar a la población lo bueno que es no dejarse nada en el plato y comerse las sobras. El partido en el gobierno considera que deben realizarse de inmediato actividades de sensibilización y campañas de comunicación sobre la importancia de un consumo de alimentos más responsable, con el fin de crear hábitos alimentarios más saludables, para evitar el desperdicio alimentario. Es increíble y de mal gusto que se ría de una campaña que pretende algo tan razonable y sano como evitar el desperdicio de alimentos, tratando de venderlo despectivamente como una campaña para comerse las sobras. Además, he buscado esta campaña para informarme mejor y la verdad es que no he encontrado nada. Solamente una noticia del panfleto Libre Mentira, que como todo el mundo sabe, solo lanza bulos y mentiras contra el gobierno de coalición y contra la izquierda en general. Así que ya sabemos cuáles son las fuentes de información objetiva y rigurosa que utiliza Marc Vidal. En fin, espero que este vídeo llegue a mucha gente y especialmente a los seguidores de Marc Vidal, porque estoy seguro de que muchos de ellos se han creído sus mentiras y manipulaciones creyendo que estaban obteniendo una información objetiva y de calidad.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.